O vamos a dar unos minutos más, tal vez unos 2, 3 minutos para que se puedan conectar mientras yo coloco acá esta tablita y empezamos a explicar. Cuando hablamos de conceptos jurídicos fundamentales, son esta base que nos menciona acá. Bueno, primero, individualizar qué son. Y son términos, es vocabulario técnico que no puede faltar en el derecho cuando se discute el tema del derecho. Vamos a acá, entre comillas. ¿Cómo las podemos definir? Dice que son las categorías o nociones y esa sería como que la definición que les está dando acá el autor. Cuando hablamos de conceptos jurídicos fundamentales, las teorías o nociones irreductibles, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. Y vamos enumerando. Otro dato importante cuando abordamos el tema de conceptos jurídicos fundamentales varían en autor. Hay conceptos jurídicos fundamentales que pueden ser considerados 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo del autor. Para este autor, aquí él mismo nos está indicando cuáles son. Dice, estos conceptos jurídicos son el supuesto jurídico. Supuesto jurídico y tiene otro nombre. El supuesto jurídico, ¿cómo lo han aprendido ustedes? ¿Qué otro nombre tiene? Porque esto es, como son conceptos jurídicos fundamentales, si no estoy mal, introducción al derecho, el curso de introducción al derecho, teoría del Estado también. Eh, Lógica jurídica también vemos este tema. El supuesto jurídico equivale a... Más que todo estamos en tierra cercana al derecho penal. El supuesto jurídico, cuando hablamos del supuesto jurídico, jóvenes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es lo que regula la ley que supuestamente pueda pasar en caso de... No, Mm, no sé si me explico bien. sí, no, totalmente. Aquí yo le agarro el hilo, sí. La ley, para poderla ir ya ilustrando, ustedes se dan cuenta que la ley no existe como tal, ¿verdad? Existe porque la encontramos en un documento y se encuentra impresa el contenido de la ley en un papel, ¿verdad? Que nosotros le llamamos ley, está ahí. Pero en el sentido abstracto, la ley no existe, ¿verdad? Es solo una imposición a nivel de sociedad y es creada como un supuesto jurídico. Eso significa, como usted lo mencionó en sus palabras, es una hipótesis. O sea, la ley está compuesta de hipótesis, supuestos jurídicos. Entonces colocamos acá hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Una teoría que se necesita comprobar. Mm, No comprobada aún, va. ok. ¿Será que la hipótesis es una acción que puede suceder y que no puede suceder a la vez? La hipótesis es esa condición, ¿verdad? Puede pasar y no puede pasar a la vez. Si pasa, entonces
obviamente aplicamos el contenido de la ley para ese caso en concreto, para la persona que ha incumplido la norma, que ha incumplido la ley. Mientras tanto, en el sentido abstracto, la ley se mantiene inexistente, por así decirlo. Tiene que suceder algo en el mundo real, en el mundo de los vivos, que produzca consecuencias legales o consecuencias jurídicas para que la ley pueda nacer a la vida del ser humano. Mientras tanto, ustedes se darán cuenta que la ley, eh, una ley prácticamente dormida, ¿verdad? Existe en el mundo jurídico, pero no existe en el mundo real. Y si existe en el mundo real, existe porque sabemos que hay leyes, hay libros que se llaman leyes y que tienen el contenido de lo dispuesto por legisladores que sancionan una conducta, que crea este derecho, que crea una obligación, pero mientras no se ejecute, la ley se mantiene en un plano hipotético, en el plano de un supuesto, ¿verdad? Tiene supuestos derechos, pero a la hora de ya ejecutarlos, ahí sí decimos, ah, sí tiene los derechos que tiene, porque si los tiene, ya se está cumpliendo la ley en el plano eh, del mundo real, ¿verdad? Que nos rodea, en el mundo donde nosotros sí tenemos parte. Cuando hablamos de la filosofía del derecho hay que separar tres mundos distintos. Primero, el mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos. Ese es un primer mundo, ¿verdad? El siguiente mundo es en el que nosotros estamos, ¿verdad? Sabemos que existimos porque somos materia, masa en el espacio, materia en el espacio que nos rodea, ¿verdad? Estamos ocupando un lugar en el espacio. Entonces, estamos en el mundo real, ¿no? Donde se producen, donde se ejecutan los derechos, nacen obligaciones. Y por el otro está el mundo jurídico. Entonces, para nosotros como abogados debemos de entender estos tres mundos. Todos estos tres mundos reaccionan atendiendo a la ley, ¿verdad? A esas conductas que han sido establecidas en un documento que le llamamos ley y que pueden ser en algún momento, pueden nacer a la vida jurídica por cualquier persona. Entonces, el supuesto jurídico es equivalente a una hipótesis. Son situaciones que aún no existen y que pueden existir, ¿verdad? Un ejemplo de esto es el artículo 123 del Código Penal. Como ejemplo, que si tienen su Código Penal a la mano, ¿qué regula el artículo 123? El homicidio, Lick. El homicidio simple. Está, bueno, dentro de esa categoría existen los simples, ya luego los calificados y dice asesinato, ¿qué otro es calificado? Preterintencional, homicidio preterintencional. Los calificados, Es que no tengo un codo claro. ¿no? El infanticidio, si no estoy mal, es calificado porque ya hay alevosía y va enfocada a un menor, ¿verdad? Parricidio es calificado también, ¿verdad? Asesinato es calificado y ya los otros que están del artículo 123 son simples, homicidios simples. Pero justamente artículo 123, homicidio simple. Nace esa ley al momento de que una persona en Guatemala, un individuo, le dé muerte a cualquier persona, ¿verdad? Que no sean las del los homicidios calificados, porque ahí ya sería otro tema. Entonces, la ley está dada, pero de manera hipotética. Porque ¿qué pasa si nadie en el planeta Tierra, bueno, en Guatemala, porque estamos hablando de legislación guatemalteca, qué pasa si nació esta ley, ¿verdad? En el año que nació,
y resulta que no han habido homicidios. ¿Qué pasa ahí? La ley no se cumple, no nace al mundo real, no nace siquiera al mundo jurídico, porque no se cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Que una persona mate a otra persona. Punto. ¿Verdad? Entonces es dada la ley de manera hipotética, de una manera supuesta. Por si acaso a algún guatemalteco se le ocurre matar a alguien, vamos a crear esta ley por si acaso, ¿verdad? Esperando el Estado que no haya una acción antijurídica, reprochable y punible, ¿verdad? Culpable y punible. Entonces, así hemos abordado el primer elemento o primer concepto jurídico que no lo podemos reducir porque ya está reducido a su mínima expresión. Veamos qué es lo que dice el autor respecto al siguiente. Tenemos este supuesto, y esta es más que todo la estructura de la norma. Acá estos conceptos jurídicos que nos está dando el autor son la estructura de una ley, más que todo inclinada hacia la materia penal. Uh-huh. Vamos a ver por qué a la materia penal en un momento. Veamos, aquí tenemos entonces el número 2, supuesto jurídico, el derecho subjetivo. Me atrevería a decir que es el bien jurídico tutelado, pero veamos qué dice el autor. El derecho subjetivo que es violentado o que ha sido vulnerado. El derecho subjetivo. Derecho subjetivo. No les coloco entre paréntesis bien jurídico tutelado porque puede ser que el autor lo aborde de otra perspectiva. El derecho subjetivo. Y luego el deber jurídico. ¿Cuál es el deber jurídico? Que protege, bueno, entonces podría ser ese, podría ser el bien jurídico tutelado, porque está mencionando el deber jurídico del Estado en proteger qué, ¿verdad? En este caso, la vida. Deber jurídico. Y el sujeto de derecho. Derecho subjetivo, el sujeto de derecho. ¿Cuánto sujeto de derecho? Y vamos a colocar acá entre un cuadro de texto que para otros autores incluyen un asterisco, otros autores incluyen como elementos o conceptos fundamentales la sanción, entre paréntesis, consecuencia jurídica, o también o es la sanción o castigo, ¿verdad? O castigo, consecuencia jurídica, y también la coercibilidad. Y la coercibilidad. La coercibilidad es aquella fuerza que tiene el aparato estatal para hacer cumplir lo que ha dispuesto en la ley, ¿verdad? Entonces es esa fuerza estatal, es la fuerza de la autoridad, es quien posee esa coerción, más que todo el uso de la fuerza, ¿verdad? Para poder hacer que se cumpla una norma, una ley. Y aquí lo explica en el inciso A que tenemos en la página 80, supuesto jurídico. El mismo García Maínez lo define diciendo que es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. Entonces, retomando el ejemplo que habíamos señalado para el artículo 123, que es un homicidio simple, ¿cuál es la consecuencia establecida por la norma?
¿Cuál es la consecuencia jurídica del artículo 123 del Código Penal? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, sí, Lee, que es la sanción y la pena, pero yo no tengo mi código a la mano. No sé No, cuántos. Máximo 50 años, pero no tengo mi código. no están estudiando para sus exámenes todavía entonces. Sus exámenes técnico-profesionales, fase No tengo mi pública. Su fase pública está muerta, porque ese es un artículo, uno de los cajoneos que preguntan. Artículo 123. Diferencia entre, esa es pregunta de privado. Diferencia entre homicidio y asesinato. Ustedes sí tienen que saber la pena La de... grabación de la pena, Lee, y el Ujú. dolo de la... Ujú. Ok. Aunque en el dolo pueden existir en las dos. También estoy buscando mi código. Solo la pena estamos identificando acá. ¿Y bueno, no, eso es clase privado de derecho penal. Solo, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Es la que necesitamos identificar. Como ejemplo. Se impondrá prisión Ujú. de 15 a 40 años. Sí, una pena de prisión, o sea, es una pena que priva la libertad el culpable, ¿verdad? En todo caso de ser hallado culpable, va a privar su libertad. Eh, Esa sería la sanción o castigo o consecuencia jurídica. Pasamos a la página 81. Dice que toda norma jurídica se compone de uno o varios supuestos y del efecto o de los efectos o consecuencias que se producen. Cuando estos supuestos se realizan o utilizando terminología de Korkunov, podemos decir que la norma jurídica se compone de la hipótesis y la disposición. En la representación kelseniana, okay, aquí ya nos vamos orientando a la pirámide de Kelsen, pasa utiliza la terminología de un autor, pero lo que quiere ilustrar es la pirámide de Kelsen. Dice, pasamos a la representación. Cuando hay una representación puede ser una imagen, puede ser una pintura, puede ser sí, una imagen, una fotografía también. Entonces, nos quieren ilustrar a Kelsen de la regla de derecho. Si es A, si A es B, debe ser la A. Se refiere a la hipótesis. Si A es B, debe ser la A. Se refiere al hipótesis. Aquí está un poco confuso. Lo que quiere decir es que A se representa con la hipótesis. Y A es B, ¿verdad? Si se mata A, si se cumple esa hipótesis, ese supuesto jurídico, en consecuencia B, ¿verdad? A es B. Entonces dijimos, artículo 123, ¿cuál es la hipótesis? Y la hipótesis es si no estoy mal, cualquier persona diere muerte a... Quien diere muerte a una persona, dice, ¿verdad? Quien diere muerte a una persona, ese es A. Y luego B, la consecuencia, que es pena de prisión de tantos años. Pero una vez realizado se establece una relación
Ok. Pero una vez realizado, se establece una relación necesaria, forzosa, fatal entre él y las consecuencias de un derecho subjetivo, por un lado, y el de una obligación por el otro. El cumplimiento de esta obligación puede estar sujeto al vencimiento de un plazo. Una vez vencido este, dicho cumplimiento se hace exigible. Por lo regular, el obligado cumple voluntariamente y espontáneamente su obligación, pero puede suceder que no sea así, pues la realización de las consecuencias normativas no es necesaria, sino también contingente como lo es la realización del supuesto jurídico. En otras palabras, puede ser que el obligado no cumpla con su obligación y que el titular del derecho subjetivo no ejercite este, es decir, no exija al obligado el cumplimiento de su obligación. Si lo hace, si el titular del derecho exige el cumplimiento de la obligación correlativa y el obligado se niega a hacerlo, a cumplir con esta obligación, entonces el titular del derecho subjetivo puede exigir judicialmente dicho cumplimiento, el pago de dicha obligación por medio del ejercicio de una acción procesal. Como mencionaba, se está más inclinando a derecho penal, ¿verdad? Acá estamos hablando de quien comete un daño tiene el deber jurídico de resarcir, ¿verdad? Y la otra parte de reclamarlo o tiene el derecho de acción, ¿verdad? De poder poner en conocimiento a las autoridades, al órgano jurisdiccional competente para que a través de esta acción que puede ser manifestada en tribunales como una demanda, en caso que fuere materia laboral o si fuere tema penal a través de una denuncia y los procedimientos introductorios para la acción penal. García Maínez explica el enlace jurídico normativo sobre el cuadro siguiente y nos dan ahí un pequeño esquemita de la relación que existe entre ambos elementos. Tenemos, por un lado, el supuesto de hipótesis, luego tenemos realización del supuesto, hecho A. Esa realización del supuesto es la conducta que se comete, ¿verdad? El supuesto de hipótesis está dada en la ley, ¿verdad? Les coloco el ejemplo. La ley establece, quien diere muerte a una persona, tarará, tarará, y explica qué consecuencia tiene, la pena de prisión, pero en la vida real, esa conducta puede darse de distintas maneras. Por ejemplo, que haya un paciente hay un paciente haciéndose un procedimiento de cirugía estética y resulta que el doctor, por malas prácticas, le administra un fármaco que causa alergia al paciente y le provoca un fallo sistemático en sus órganos. El doctor no tenía el dolo, o sea, no había preparado las condiciones, ¿verdad? No había considerado matar a una persona ese día en su clínica. Lamentablemente se dieron condiciones que provocaron la muerte de quien se estaba practicando la cirugía. Entonces acá la realización del supuesto es esta historia que les acabo de dar, ¿verdad? Que un paciente quería hacerse una cirugía, llega a una clínica donde empiezan el tratamiento, resulta que fallece y se cumple. Quien diere muerte a una persona. Aquí no nos está dando más información la ley, más que el verbo rector y la hipótesis. Quien diere muerte a una persona. Y se cumplió en la vida real, se cumplió la norma, se cumplió la ley, se cumplió el artículo, se cumplió el supuesto, se cumplió la hipótesis, sí, se cumplió, porque tenemos un caso donde el doctor ahora está siendo acusado de un homicidio, ¿verdad? No podría ser, bueno, acá el Ministerio Público, saben ustedes cómo funcionaría, ¿verdad? Que sería en todo caso
un tema para discusión también, ¿verdad? Pero viéndolo yo como abogado de la defensa, estaría yo tratando la manera de buscar lo más beneficioso para mi cliente. ¿Qué resulta más beneficioso? ¿Una figura delictiva de asesinato o de un homicidio? Homicidio, ¿no? Un homicidio, ¿verdad? Sí, Todo pero lo en el que... caso del cirujano que está ahorita, que Ah, desmembró el cadáver y ok. todo, eso Sí, ya es eso es, agravante. sí, eso ya es un asesinato acá, ya incluso se pudo haber sido un homicidio, pero por cómo actuó él ya se convirtió en un asesinato, porque hasta hubo encubrimiento, otros delitos, ¿verdad? Eh, Eso ahí, sí, correcto, efectivamente, ya un delito desencadenó otro y otro y otro y otro, y entonces su pena va a ir más sumando, ¿verdad? Más. Ujú. Pero situándonos no en un delito tan complejo, sino este simple, quien diere muerte a una persona, yo buscaría, ¿verdad?, beneficiar a el cliente con una figura que justamente sea beneficiosa para el representado. Pero lo que estamos exponiendo aquí es el esquemita, cómo se cumple en la vida real esta situación que plantea. Luego dice, el deber jurídico, cumplimiento hecho B, y deber subjetivo, ejercicio hecho C. En figura penal, tal vez no lo podríamos encuadrar tan así, porque, veamos, quien tiene el deber subjetivo podría ser las víctimas o los familiares de quien murió, del paciente que murió, para poder accionar, aunque como es una figura, un delito de oficio, no necesariamente tiene que venir una víctima o un familiar para que se investigue, sino por el simple hecho de ser ese delito calificado como de acción pública, no necesitamos hacer absolutamente nada, sino que ya de oficio la autoridad competente va a iniciar la investigación. Y el deber jurídico, el cumplimiento hecho B, se refiere entonces a, como habíamos mencionado, que eh, en este caso el doctor tiene un deber jurídico, que en todo caso sería, yo lo podría ilustrar en que como mató a una persona, no tuvo intención, no tuvo dolo, que se apersone voluntariamente a la autoridad, a poder dar su declaración testimonial para que tenga, para que sea favorecido en el proceso penal con una disminución, con atenuantes, ¿verdad? Con estas circunstancias atenuantes que le puedan beneficiar. Ese es el deber jurídico que tiene el responsable de haber cometido una acción que está prohibida y ponerse presentarse más que todo ante la autoridad. Entonces vemos cómo se da una relación contingente, una relación necesaria y luego una relación contingente. La relación necesaria es la que provoca eh, un, la relación necesaria es la que provoca todo este procedimiento del cual les acabo de mencionar. Porque la relación necesaria es la conducta del hombre que puede ser una conducta antijurídica o no. Si no es una conducta antijurídica, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Y si es antijurídica, dependiendo del delito, ¿verdad? Puede pasar algo, porque también encontramos los delitos que son contra el honor, ¿verdad? Contra el honor. Entonces, si alguien me está difamando y yo lo tolero y yo lo acepto, la relación necesaria no podría darse porque yo como víctima sí estoy permitiendo que me den ese tratamiento. Y como no es un delito de acción pública, no puede intervenir de oficio el Ministerio Público para iniciar una investigación, a menos que sea en contra de una menor de edad o un menor de edad, ¿verdad? Porque aquí ya estaríamos cambiando totalmente, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo ilustrar
este esquemita de relación contingente, relación necesaria. Y como mencionaba abajito, dice acá, en la norma penal es más común encontrar estos elementos. Supuesto jurídico, derecho subjetivo, deber jurídico, sujeto de derecho, consecuencia jurídica. En la norma penal, los actos jurídicos que constituyen el supuesto jurídico están tipificados como delitos. Y cuando se realizan, la consecuencia jurídica que se produce previamente establecida por la propia norma es la que el sujeto que realizó dichos actos se hace merecedor a una sanción penal. Se dice que en la ley natural, física, se establece una relación de causa a efecto. En cambio, en la norma jurídica, la relación que se establece es de supuesto a consecuencia. Esta sí también anótenla, por favor, porque en la naturaleza, en nuestro mundo natural, causa-efecto. Esa sería la regla como opera, causa-efecto. Si se causa algo, va a producir un efecto, ¿verdad? Pero en la norma jurídica, en el mundo del derecho, esa regla se establece supuesto a consecuencia jurídica. Sin embargo, en el campo jurídico, pasamos a la página 82, también se habla de ley como sinónimo de norma jurídica y de efectos jurídicos como sinónimos de consecuencias jurídicas. O sea, en la terminología, por así decirlo, terminología jurídica, es lo mismo, causa y efecto, solo que a la causa le vamos a nombrar nosotros, como dice acá, supuesto o hipótesis, y a al efecto en el derecho le vamos a nombrar como un efecto, consecuencia jurídica. Incluso se habla asimismo de causa jurídica en los contratos, en los procesos judiciales, por ejemplo, y tenemos derecho subjetivo y deber jurídico, acá lo explica en el inciso B. No sé cuánto tiempo nos queda, veamos. ¿A qué horas terminamos con ustedes? A las 5. No, A las 5, a las 5. ¿Qué tanto hablé, no? Yo no sentí. Todavía nos quedó acá, página 82. Ah, ya era poquito, 82. Sí, es que tenía el tiempo en contra, entonces me extendí mucho en ejemplificar, porque la idea era terminar el día de hoy cabal con este tema y avanzar con naturalismo positivo. Y nos quedamos acá en el 82, inciso B. Entonces, si ustedes desean, háganme favor de terminar la lectura. Nos quedamos en la página 82. Página 82, inciso B. Yo les voy a escanear el tema de ius naturalismo y vamos a tener una pequeña comprobación de lectura el próximo sábado del tema que yo les voy a escanear las páginas del libro para que lean ese tema y podamos hacer una pequeña comprobación de lectura y va a tener unos puntos ahí para que puedan ustedes leer esas páginas que yo les voy a mandar. De momento, nos quedan 4 minutos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta el día de hoy o nos quedamos hasta acá. Dick, en la tablita que hizo ahí en la diapositiva, solo así se queda. Se las voy a terminar. Se las voy Ah, a terminar. Así ustedes terminan de leer la lectura, nos quedamos en la página 82, terminamos con la página 83 y ya nos pasamos al otro libro, porque en el otro libro es donde tengo el otro tema que es el que sigue, derecho natural y justnaturalismo. Esas son las páginas en las que voy a colocar esta presentación, se la subo dentro de mañana o el lunes, ya tienen los videos también publicados en YouTube y estas presentaciones actualizadas. Con la tablita se las voy a actualizar. Y del otro libro es donde necesito que hagan la lectura porque voy a tener una pequeña comprobación de lectura. Y eso sería básicamente todo por el día de hoy. Pues muchas gracias por estar puntuales, conectados. Les agradezco mucho estar presentes en la clase. Eso demuestra mucho su
responsabilidad y compromiso que tienen con la carrera. Entonces, sin más por el momento, pasen una feliz tarde y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lee. Gracias, Buenas feliz tardes tarde a a todos. todos. Gracias.